Hoy en Butacas Vacías vamos a hablar de la situación actual y de la gran similitud que hay con el año 1934, previo a la Cruzada Nacional. Y estamos con don Rafael María Molina, historiador, que también es consciente de la gravedad de los momentos en que estamos viviendo en España, ¿no? Pues sí, son muchos los observadores que están recordando y que están puntualizando, y con cierta base, con cierto fundamento, los muchos parecidos que hay entre la situación actual y la de la preguerra civil española, concretamente la del año 1934. Hoy en día vemos que tenemos en España un gobierno liberal de centro-derecha totalmente acomplejado y que se mantiene en el Parlamento, en el poder, gracias a una mayoría precaria en el Congreso de los Diputados, y eso es algo que también ocurría en aquella época, año 34, con un gobierno de centro-derecha, presidido entonces por Alejandro Lerroux del Partido Radical, apoyado en la CEDA, y que también se sostenía de una forma absolutamente precaria en las Cortes, en el Congreso de los Diputados. Un gobierno, pues hoy en día, como el que había entonces, vemos que sí, con poca fuerza o con escasa fuerza para afrontar los retos que hay, que son muchos y fuertes. Nos vemos pues en aquel momento pues una auténtica sublevación armada, además de la Generalidad de Cataluña, contra el gobierno central. Vemos pues un auge de los separatismos en Cataluña y Vascongadas en aquel momento, como el que ocurre hoy en día, sobre todo en Cataluña, y vemos también un odio de raíz masónica en los sectores de la izquierda hacia la religión católica, hacia la identidad católica de España y hacia el propio concepto de España como nación, porque saben que está basado en la religión católica, que es muy parecido a lo que había entonces, ¿no?, en cuanto a odio e intensidad del odio. Ciertamente entonces cogían la pistola con facilidad y disparaban. Hoy en día a lo mejor no es tan fácil, ¿no?, porque Europa no permite que haya esa violencia tan descarada. Pues sí, alguien ha dicho que en la época actual que vivimos no es una época donde esté bien vista ni aceptada socialmente la violencia abierta y descarada, como sí podía ocurrir, digamos, en aquel momento, o por lo menos no hemos llegado a esa fase todavía, pero es verdad, alguien ha dicho que en la época actual en las guerras actuales las balas son las palabras y las bombas son las imágenes, ¿no? Pero la estrategia pues de impronta masónica, de odio total a la religión católica, pues es evidente, ¿no? De odio total hacia la identidad católica y hacia la fe en España, pues es evidente y es muy preocupante. Esto se ve, ha habido actos de Padre Nuestro blasfemo, ha habido procesión también blasfema en Sevilla, también el tema de la Sagrada Forma en Pamplona. Ha habido pues auténticas aberraciones, ¿no? Y parece que no pasa nada, no hay una reacción. Parece que hoy en día, en la fase en la que estamos, pues los enemigos de la fe católica, más que perseguir cruentamente a los católicos, por lo menos no hemos llegado a esa fase, sí están en la fase de matar simbólicamente en la religión, o de intentarlo, y de matar simbólicamente los sentimientos religiosos por la vía del desprecio, de la humillación, de la burla, del ataque desenfrenado, de atribuir todo tipo de males a la religión católica y a la Iglesia. Por tanto, los católicos tenemos que ser conscientes de que vivimos en tiempos muy difíciles y que debemos dar testimonio de la fe hoy más que nunca. Pensemos también en el año 34, sacerdotes de sotana, obviamente, se predicaba desde el púlpito con fuerza sobre el infierno, se condenaba el pecado, cuando hoy en día, por ejemplo, con el tema del orgullo gay, ningún obispo, ningún sacerdote prácticamente protesta. Es un momento, pues ese es uno de los aspectos más tristes de la época que vivimos en nuestros días, ¿no? Porque por lo menos en aquel momento, donde tuvo lugar una terrible persecución a la religión católica en España, un intento de genocidio por parte de la República a la Iglesia católica en España y a los fieles, todo el mundo tenía claro cuáles eran los principios y los valores de la Iglesia. Mientras que hoy en día vemos una terrible confusión que está infiltrada pues, en la propia Iglesia, incluso en sus sectores más altos, que es la primera que desanima, ¿no? Que causa un auténtico desánimo y una auténtica pena a los que intentamos ser fieles creyentes de nuestra santa religión católica, pues ver la terrible confusión que hay, ¿no? Donde parece que se ha perdido establecer con claridad y de recordar con claridad cuáles son los puntos básicos de la doctrina de la fe, o parece que estamos en ese momento, esa capacidad de recordar con claridad los puntales de nuestra fe, y parece pues que esa espantosa confusión en la que vivimos, pues tristemente es uno de los factores que causa más dolor en este momento a muchos fieles. Pero el odio ahí está, ¿no? Están quitando crucifijos de las escuelas, están también, sobre todo, quitando signos que tienen que ver con España, ¿no? La bandera, el rey, están siendo denigrados en Cataluña y tampoco pasa nada, ¿no? Afortunadamente hubo una reacción, una manifestación masiva aquí en Barcelona con más de 1 millón de personas, ¿no?, que ya están diciendo que ya está bien. Pues sí, hay ciertos colectivos pues que están muy encomiables, por ejemplo los Somatems, por ejemplo aquí en Cataluña,
que está haciendo una magnífica labor, magnífica lucha por defender la identidad tradicional de Cataluña, que es católica y que es hispánica. Vimos hace poco pues esta emocionante manifestación de 1 millón de personas que en Cataluña estamos, que salimos a la calle, ¿no?, para defender que no estamos dispuestos a que nos arrebaten nuestra identidad cultural, que es católica, que es hispánica y que pensamos lógicamente que, apoyados en la historia, la identidad de Cataluña y la de España están firmemente unidas. Ahora bien, es evidente que hay un odio en Cataluña, en sectores de relativa amplitud en Cataluña hacia todo lo que tiene que ver con España, que normalmente es un odio compartido también hacia la religión católica, y tristemente vemos que eso también ocurre en el conjunto de España, ¿no?, porque hay fuerzas políticas que manifiestan un odio total hacia la religión católica, pero también hacia la idea de España como nación, como decíamos antes, porque saben que la idea de España como patria y como nación está íntimamente ligada a la identidad católica. España es el país que defendió la fe católica a capa y espada en Europa en el siglo XVI y que la difundió a todo el mundo con sus misioneros, y que la defendió además en el plano teológico con la Compañía de Jesús, con aquellos santos gloriosos. Hoy, si vemos en Europa el mapa del catolicismo y el protestantismo, es el mapa que estuvo marcado en su momento, siglos XVI y XVII, por las victorias y derrotas militares españolas, ¿no? España se desangró literalmente por defender la fe católica. Entonces, claro, esto se conoce, y por eso hay mucha gente, pues que tristemente, pero la hay, que odia la fe católica y que odia a la propia España como nación porque conoce, sabe, este íntimo vínculo entre España y fe. Muchos analistas, buenos analistas, piensan que el tema de Cataluña es una excusa para iniciar una gran revolución en toda España, ¿no? Porque es muy grave que haya escraches a la policía, a la Guardia Civil, y no pase nada. Puede ser un poco el germen de una gran revuelta popular contra los signos de identidad españoles. Así es, el profesor Barraicoa, que es una eminencia intelectual y política en estos momentos, pues siempre dice una frase que hay que tener muy presente, porque yo creo que es muy ilustrativa, cuando dice que lo que está pasando en Cataluña hoy en día no es un proceso de secesión en realidad, sino un proceso revolucionario disfrazado de independencia. Es decir, vale, como odian a España, pues buscan en primer lugar la independencia, pero si esta se consiguiera, inmediatamente después se iría a la destrucción de la Iglesia Católica. Eso demuestra el absurdo de aquellos sectores que hay desde dentro de la Iglesia en Cataluña, que están, bueno, que son comprensivos o que son directamente partícipes en este proceso separatista, cuando es evidente, hay muchas evidencias de que detrás de ese proceso separatista están fuerzas que son absolutamente anticatólicas y que están dispuestas a todo, incluidos la sustitución en Cataluña de la religión católica por la islámica. Lo que pasa es que en Europa de momento no interesa que haya revueltas, ¿no? No interesan los populismos, ¿no? Sí, es una de las diferencias importantes, eso sí hay que reconocer. Lo que vimos ahora con el 34 es que ahora tenemos, pues, existe esa institución supranacional que es la Unión Europea, y que, bueno, pues está muy interesada en que se mantenga el orden demoliberal, digamos, en los países que la integran, y un orden, pues, político-económico determinado, y eso no lo había entonces, ¿no? Y es verdad que, pues, a la Unión Europea no le interesa, rupturas y destrucciones abiertas de países como España, porque, entre otras razones, porque eso implicaría un rescate total económico de España como el que se evitó de puro milagro o por los pelos hace 5 años o 6 años. Por lo tanto, es evidente que eso es un factor que diferencia esto con el 34. Pero en cualquier caso, lo que tenga que pasar en España y con nuestra patria y con nuestra fe, lo tenemos que decidir y lo tenemos que defender nosotros los españoles. No pensamos que nos van a salvar desde fuera. No quieren matar el cuerpo, pero sí matar el alma, ¿no? Por ejemplo, las democracias liberales ya en sí son un proceso de autodemolición de la esencia católica de España. Pues es que eso es absolutamente cierto. Si hemos llegado a este punto de disolución moral, social, intelectual en España y en Europa también, pero quizá en España está más avanzada, es precisamente gracias a este orden demoliberal, tantas elecciones, tanto repetir que todas las opiniones son válidas mientras se defiendan válidamente, tanto decir que la religión católica es una religión como tantas, negando que es la auténtica raíz cultural e histórica de Europa, pues al final nos ha llevado a este punto, nos ha llevado a que la culminación lógica de esa degeneración intelectual y moral, pues son los procesos revolucionarios o populistas que vemos en Europa y que amenazan con destruir también la propia Europa. Todas las opiniones son válidas excepto las patriotas, ¿no? Movimientos identitarios que ellos llaman extrema derecha, y estos están totalmente vetados, ¿no? Todo el mundo pues ya califica de fascista cualquier movimiento que sea en defensa de España. Exacto, es verdad. Vemos como una cosa muy curiosa es que cuando desde los ámbitos que son calificados efectivamente como de extrema derecha en Europa
se defiende la identidad europea como parte de la defensa de la tradición cristiana, pues vemos que ese tipo de mensajes son absolutamente demonizados, satanizados, ridiculizados, despreciados. Pero cuando se invoca la defensa de la identidad desde la extrema izquierda, o desde la izquierda y la extrema izquierda, como ocurre en Cataluña, por ejemplo, vemos que parece que es un mensaje que merece un gran respeto, entonces, ¿no? Parece que, o sea, que al final lo que molesta realmente al orden establecido es la propia presencia del cristianismo y de la religión católica. Hemos convertido la extrema izquierda en algo democrático, pero sin embargo avisan del peligro de la extrema derecha, ¿no? Sin embargo hay aquí un... Exacto, siempre se nos avisa de que la extrema derecha es un peligro terrible que hay que evitar, pero mientras la extrema izquierda pues parece que son luchadores por la democracia, ¿no? Gente que eran en muchos casos asesinos, como las brigadas internacionales, y se les llamó luchadores por la democracia. Hablamos de extrema derecha, extrema izquierda, pero son términos decimonónicos que en realidad habría que hablar de tradición católica y de movimientos liberales o revolucionarios, ¿no? Sí, así es. Yo creo que lo que está muy claro es que en Cataluña y en el conjunto de España, y en Europa diríamos, pero lo que más directamente nos atañe, que es España, no podremos hablar seriamente de salvar la identidad nacional de nuestro país, de nuestra patria, si no nos comprometemos en la defensa de la identidad católica, de la auténtica tradición con mayúsculas que es España. Porque si creemos que la gente se va a emocionar con la defensa de la Constitución, si creemos que lo que llamaban el patriotismo constitucional, ¿no? que la gente se va a emocionar pidiéndoles que defiendan la ley y las decisiones de los tribunales, no nos engañemos. La gente solo se emociona con la defensa de los auténticos valores. Y en España los auténticos valores son el cristianismo y el patriotismo, que están íntimamente unidos. Cualquier intento de disociarlos y de romper eso es absurdo. De hecho, lamentablemente, muchos de los que defienden la unidad de España pues no son católicos, defienden una España laica, una España agnóstica, y esto no hace bien. Si fuésemos más los católicos que defendemos en España, tendríamos más fuerza, más convicción. Claro, porque todo lo que es intentar defenderle... Hay partidos o personas que intentan defender la unidad de España o dicen defenderla desde posiciones absolutamente demoliberales y que niegan la tradición católica. Pues eso es como intentar construir sobre el barro, ¿no? Porque eso es lo que decíamos antes. Tú puedes intentar defender la unidad de España en base a la Constitución y en base al cumplimiento de la ley y en base a las resoluciones de los tribunales, pero como esos son conceptos jurídicos absolutamente abstractos que son incapaces de emocionar a la gente, si no le enseñas a la gente, a las nuevas generaciones, cuál es el auténtico pasado, cuál es la auténtica tradición cultural histórica de España, no estarán en condiciones de defenderla con eficacia. Bueno, ahora en las aulas, en Cataluña sobre todo, hay un adoctrinamiento antiespañol. No sé si en esa época lo había también. Sí, bueno, me acuerdo perfectamente que, bueno, en las aulas, por ejemplo, y no solamente en los colegios, en la universidad, tengo el caso de mi propio abuelo, que era de Granada, pero estudiaba en Barcelona en aquel mismo momento, se tuvo que ir en los años de la Segunda República a acabar la carrera de medicina, que fue médico, a Zaragoza, a la Universidad de Zaragoza, porque en un momento determinado les pusieron todas las asignaturas en catalán en la universidad. Pues, sí, es evidente que concretamente en Cataluña el separatismo ha tenido siempre la intención de tergiversar la historia y de lavar el cerebro a las generaciones más antiguas, de los niños, ¿no? Porque evidentemente los niños son el futuro. Yo simplemente recuerdo, por ejemplo, ya en mi época, en los años 80, cuando yo era pequeño, cuando yo era joven, cómo nos contaban o nos daban a entender que Jacinto, desde el colegio, que Jacinto Verdaguer, el insigne poeta catalán del siglo XIX, principios del XX, Jacinto Verdaguer, había sido un separatista, había sido un nacionalista catalán. Y yo me lo creí en aquel momento ingenuamente, hasta que luego, pues, es un ejemplo, simplemente se podían dar muchos ejemplos de adoctrinamiento en el colegio que se ocurre actualmente de este mismo estilo. Pero yo me lo creí, ¿no? Y luego, evidentemente, cuando fui adulto y empecé a leer por mi cuenta, o fue ya joven, digamos, o adolescente, y empecé a leer por mi cuenta, me di cuenta que eso no era así, que en este caso concreto Jacinto Verdaguer era un poeta católico, fue sacerdote, que se sentía muy catalán, pero que también se sentía profundamente español y estaba orgulloso de la identidad y de la tradición católica y hispánica de Cataluña, ¿no? Y eso era algo que en el colegio, por ejemplo, me lo habían hurtado, me lo habían cercenado. Si eso ocurría entonces, imaginemos lo que ocurrirá hoy en día. Luego, por ejemplo, en Cataluña hay un hecho evidente. El separatismo es un auténtico ídolo que ha suplantado la religión católica, ¿no? Pensemos en los pueblos de antaño que eran tradicionalmente católicos, carlistas, pueblos del interior que hoy en día son focos de separatismo. Sí, eso es uno de los grandes dramas que hemos vivido actualmente en España, concretamente en Cataluña y Vascongadas, donde hemos visto que las zonas rurales y los pueblos de Cataluña y Vascongadas, de Vizcaya y de Guipúzcoa sobre todo, y de Cataluña, que fueron antaño feudos del carlismo y feudos de la religión católica, que eran bastiones de la identidad católica y de la identidad hispánica, vamos,
la historia está llena de grandes vascos que lucharon y que combatieron por España y recorrieron el mundo en defensa de la identidad católica e hispánica, y eran vascos y también catalanes, ¿no? Se vio en las guerras carlistas, por ejemplo. Y se ha producido tristemente, pues como una consecuencia de la degeneración y de la desaparición práctica del catolicismo en amplias zonas de estas regiones, un fenómeno de sustitución, ¿no? Pues parece que en esos pueblos muchas de las generaciones nuevas han traicionado literalmente a sus abuelos y a las generaciones de sus mayores, y han sustituido la religión católica por un nuevo ídolo, que es el separatismo, o catalano-vasco, concretamente en Cataluña pues es el catalán, pues que se ha convertido como una especie de religión de sustitución y que lo subordinan todo a él. Y vemos, por ejemplo, en pueblos o localidades como Vic, en Cataluña, absolutamente entrañables, que fue conocida en el siglo XIX como la ciudad dels Sants, ¿no? La vila dels Sants, por los santos que había habido, la intensidad católica, y que hoy pues hoy en día la zona de Vic pues no es más que un erial independentista donde la religión prácticamente está a punto de extinguirse en el interior de Cataluña. Eso es terriblemente triste. También, sobre todo, 300 sacerdotes han firmado a favor del derecho a decidir, el propio obispo Nobel ha salido votando con orgullo. Son cosas realmente que claman al cielo, ¿no? Que no se pueden entender. Sí, es terrible el sufrimiento moral y el escándalo que causan a muchos católicos en Cataluña y en el conjunto de España cosas como estas, ¿no? Que incluso gente dentro de la Iglesia haya aceptado ese proceso de sustitución de la fe católica por una nueva religión separatista donde se idolatra la supuesta nació catalana, se la idolatra como si fuera una divinidad. Entonces se ha sustituido a Jesucristo y a la Santísima Virgen María por la nació catalana, la supuesta nació catalana, y todo se subordina a ello, ¿no? Y lo vemos con los pueblos del interior y en muchos colegios. En la práctica, o sea, ya no solo simbólicamente, se ha sustituido la cruz por la bandera estrellada de origen masón. Terrible, terrible. Pero todo esto es consecuencia de la decadencia, tristemente, de la religión católica a partir de los años 60, en España y concretamente en Cataluña y Vascongadas, que ha sido terrible, y que ha producido ese triste fenómeno, ¿no? De la desaparición, sobre todo en las zonas rurales, en la práctica desaparición de la fe católica y su sustitución por una nueva, entre comillas, religión de sustitución, que es el separatismo. Entonces, en el año 34, y volviendo al tema, ¿no? Porque hemos profundizado mucho, volviendo al tema, en el año 34 había dos Españas claramente diferenciadas. Ahora también, pero a lo mejor la parte católica no está convencida y la otra parte tampoco es tan radical, ¿no? Ahora está todo como más mezclado, por así decirlo. Sí, porque todos en la época actual que vivimos hemos crecido ya, bueno, las generaciones ya que no vivimos, que tenemos, digamos, hasta 50 años, hemos crecido ya prácticamente en esta democracia liberal. Y entonces parece que, bueno, nos han metido como en los genes la idea de que, bueno, hay que ser tolerante y hay que respetar siempre a las ideologías y a las ideas que uno no comparta, por perversas que sean, ¿no? Y eso es un concepto, una idea muy perversa, ¿no? Porque, por ejemplo, siempre había dicho la Iglesia de que el mal no tiene derechos, el mal no debe ser respetado, el mal no tiene derechos a ser respetado. Una cosa es convivir con el mal en evitación de una guerra o de una catástrofe, pero otra cosa es ir aceptando progresivamente, como hemos hecho, todos los principios del mal, hasta que los principios del bien, o sea, de la fe católica, están prácticamente disminuidos y están prácticamente... nos dice que tenemos que vivir la fe prácticamente encerrados en nuestras casas, y eso es terriblemente perverso. Bien, don Rafael María Molina, lamentamos que este programa sea corto por el formato técnico, no puede ser de más de 20 minutos y podemos hablar mucho más, pero yo creo que estas pinceladas han servido para conocer cómo está la situación ahora y pongamos este programa en manos de la Virgen, ¿no? Para que no pase nada y sobre todo para que haya una reacción de la España católica, ¿no? Que se empiece pues a vivir la fe, que España vuelva a recuperar su identidad católica. Así es, no olvidemos que la Santísima Virgen, que siempre ha protegido a España en los momentos decisivos de nuestra historia, Reconquista, la batalla de las Navas de Tolosa, batalla de Lepanto, 1808, 1936, siempre cuando España ha vivido momentos realmente cruciales, siempre hemos tenido la protección del cielo. No olvidemos que la Santísima Virgen María va a volver a estar allí en defensa de su querida España. Pues Dios le oiga, la Santísima Virgen también. Ha sido un espacio más de butacas vacías donde hablamos de temas que no están de moda, que no interesan a los medios de comunicación masivos.